Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. El segundo problema del segundo parcial me da una señal que dice tener una modulación AM. Me la está dando en el dominio del tiempo. Entonces, si el mensaje, que además me está afirmando que es de tipo sinusoidal y que además me está indicando que tiene una componente DC, es decir, si este es el segundo problema, diremos que nuestro mensaje, nuestra M de T, tiene una componente DC que, si vamos a como lo dice el profesor Briceño, la indica como B sub 0 más M sub 0 de T. Esta M sub 0 de T viene a ser una señal sinusoidal. Además me está diciendo que la portadora sin modular tiene una potencia de 18 vatios, es decir, la portadora sin modular, sabemos que nuestra señal X de AM de T viene a ser la A sub C más la M de T, multiplicada por el coseno de omega sub C por T. Esta señal es una señal modulada. Si me está indicando que la portadora sin modular, está indicándome que M de T vale 0. Eso es lo que significa portadora sin modular. El mensaje igualado a 0. En ese caso, la potencia de la señal X, digamos que AM sin modular, por ponerle un nombre así largo, esta potencia promedio sin modular vale 18 vatios. Pero esos 18 vatios, ¿cómo lo calcularíamos? Si esto vale 0, tendríamos A sub C por el coseno, es decir, A sub C cuadrado entre 2. De esa forma pudiésemos nosotros determinar que el valor de A sub C viene a ser exactamente lo mismo a 36, 2 por 18, 36, y eliminamos el 2 a través de una raíz cuadrada, es decir, 6 es el valor de mi A sub C, de este valor de C que estamos utilizando para la modulación. Me dice primero que nada, el literal 2.1 me dice el valor de C del mensaje antes de la modulación. ¿Cómo puedo yo saber eso? Si observo la forma que tiene mi señal mensaje, yo puedo ver que las amplitudes máximas van entre 15 y 5. Es decir, el mensaje visto por la parte superior oscila desde 5 hasta 15. Y ya sé previamente que yo tengo una modulación sinusoidal. Yo sé que esta señal que está acá, M de T, es sinusoidal. Por tanto, entonces yo puedo decir que esa sinusoide tiene una amplitud pico-pico de 10. Ella varía hasta 5 y baja hasta 5. Si yo saco la cuenta en este gráfico, yo veo que desde 5 a 15 hay 10 de diferencia, es decir, valor pico-pico de 10. Valor pico será 5 en ese caso. Además de eso, está montada sobre una amplitud de C. Es decir, está centrada en 10. Si yo tomo esa amplitud de C que tiene el mensaje, es decir, yo sé que la A sub C más B sub 0 vale 10, yo puedo definir entonces, como ya conozco A sub C, que la B sub 0 viene a ser 10 menos 6, es decir, 4. Y esta es básicamente lo que me está pidiendo el literal 2.1. Luego me dice, esto sería el 2.1. El literal 2.2 me está pidiendo el índice de modulación. Yo sé que el índice de modulación es en el numerador la máxima excursión que va a tener mi señal M sub 0 de T. Esa máxima excursión, mirando la gráfica, inspeccionando la gráfica,
viene a ser de 5. Entonces es lo que va a ir aquí en el numerador. Y en la parte del denominador va a ir A sub C más B sub 0. ¿Por qué? ¿Por qué ambas? Porque es el valor de C que yo estoy utilizando para la modulación, el valor total. La MDT trae un valor de C previamente, pero si yo lo sumo con el A sub C, pues entonces serán ambas cosas, es decir, va a ser 10. En este caso entonces tendremos un índice de modulación del 50%. Me pide el literal 2.3, el rendimiento de transmisión. Yo sé que la potencia útil vendría a ser la MDT por el coseno de omega sub C por T. Es la potencia que yo estoy transmitiendo y que estoy aprovechando. Entonces, para yo definirla acá, vendría a ser entonces en el numerador la potencia que tenga MDT por el coseno, es decir, un medio, potencia de la señal mensaje, dividido entre la potencia total. Ya conozco previamente que la potencia total se determina a través de un medio, la potencia de la A sub C, más la señal M de T elevado todo al cuadrado. Para este caso nosotros podemos sacar ese rendimiento diciendo que un medio, la potencia de la señal mensaje, sabemos que ese mensaje es una sinusoidal que varía entre 5 y menos 5, si la centramos en 0, porque aquí sería M sub 0, si tomamos aquí en cuenta la A sub C completa, o mejor dicho, si tomamos el valor de C de este mensaje, aquí debería estar la máxima excursión, pero de M sub 0. Tenemos acá potencia promedio de la señal mensaje sin el valor de C, es decir, un medio, potencia promedio de la sinusoide viene a ser un medio de la amplitud máxima de la sinusoide de mensaje, es decir, de esa AM, pudiésemos decirle que nosotros estamos llamando allí, que ya sabemos que esto vale 5. Dividido entre un medio, la potencia promedio de este producto notable que vamos a tener acá, o de esto sumando mejor, vamos a tener un medio del primero, viene a ser A sub C elevado al cuadrado, más 2 veces el primero A sub C por el segundo, por la MDT. En este caso no voy a tener el cuadrado acá, más el último elevado al cuadrado, M cuadrado de T. Y aquí cerramos esto. El rendimiento vendría a ser entonces, escribiendo la parte de abajo, el A sub C es una constante, está elevada al cuadrado, y lo dividimos entre 2 por este factor que está acá. El 2 se va a ir con este 2 que tenemos nosotros, entonces nos va a quedar A sub C, valor promedio de A sub C, que la A sub C siendo una constante podemos sacarla aquí afuera, por el valor de C que tenga mi señal M de T, más potencia promedio, mejor dicho, un medio, la potencia promedio de la M cuadrado de T, que aquí habría que sacarle su valor de C e incluirlo, o bien pudiésemos nosotros decir desde un principio que este valor que está acá es A sub C más B sub 0, y esta pudiese ser la M sub 0. Digamos que esta va a ser A sub C' y que esta viene a ser M sub 0. Así facilitaríamos los cálculos por acá. A sub C' y esta la M sub 0 de mi señal mensaje. En la parte de arriba entonces tenemos AM, que vale 5, como ya dijimos, dividido entre 4, es decir, 5 cuartos. Y en la parte de abajo esto va a valer
a su c' al cuadrado. Sabemos que la a su c' viene a ser la a su c completa, es decir, la que vale 10. 10 al cuadrado dividida entre 2. Escribámosla así. Más el valor a su c' viene a ser 10 multiplicada por el valor de c de m sub 0. Pero el valor de c de m sub 0 es 0 porque estamos tomando en cuenta que esta señal m sub 0 no tiene componente de c porque ya se la extrajimos acá. Más 1/2 multiplicada por la potencia promedio de la m sub 0 de t. Eso ya lo calculamos nosotros y habíamos previsto que era 5/2. Ya lo habíamos calculado aquí arriba. Y aquí quedaría el 5/4. Metemos todo eso a la calculadora. Aquí hay un error. Este AM, recuerden que esto es potencia de la señal sinusoidal, falta este cuadrado. Sería 5 por 5, 25, dividido entre 4. Sería aquí 25 dividido entre 4. Igualmente acá, 25 entre 2 y a su vez dividido entre 2. Y cuando metemos esto a la calculadora, pues esto me da un rendimiento de 11,11%. Y así solventaríamos este problema, que es más de análisis que de estar echando números. En realidad los números no ameritan que sean tantos para este problema en particular. Si resolvemos el problema 6.20 del libro, este tiene mucha similitud al problema que acabamos de resolver del parcial. Me da una señal con modulación sinusoidal y me dice primeramente que determine el índice de modulación. Aquí no me está complicando tanto la existencia con esto de que haya un valor de C combinado con la señal. Simplemente me dice modulación sinusoidal. Eso me está diciendo que la M de T ya es una sinusoide. Por simple análisis, en la figura que tenemos, vemos que los puntos superiores de esa señal varían entre 50 y 100. Por tanto, podemos definir que la amplitud pico-pico de mi señal mensaje viene a ser de 50. De esa forma, la máxima excursión para mi señal mensaje entonces viene a ser aquí de 25. En la parte de abajo me dice que debo escribir el valor de C que se está utilizando. El valor de C estará dado por donde se centre esa señal mensaje, es decir, entre 50 y 100. El punto medio vendría a ser 75. Si nosotros calculamos eso, 25 sobre 75, la calculadora me dice que el índice de modulación vale 33,33%. Simplemente por inspección, allí en la figura 6.67. Me dice luego que dibuje el espectro para una F sub C. Este vendría siendo la parte A. En la parte B me pide dibujar el espectro si me está dando una F sub C de 1600 Hz, es decir, 1,6 kHz, y me está dando una frecuencia M, o sea, una frecuencia para mi señal mensaje de 100 Hz. La señal que nosotros estamos estudiando, la X de AM, básicamente viene a ser entonces, si viéndola en el dominio del tiempo, una señal mensaje que va a tener una amplitud de señal mensaje por un coseno de 2pi fm por t, y a toda esta señal se le está sumando la sub C, vamos a escribirla en otro color, se le está sumando la a sub C, y esta, ok,
queda multiplicada por el coseno de 2pi f sub c por t. La portadora es esto que está acá. La A sub c es la componente de c de modulación y todo lo demás ya lo conocemos. Sabemos que esto viene a ser entonces la A sub m, es la amplitud de la señal mensaje. Como inspeccionamos ahí en la figura, sabemos que es de 25 por el coseno de 2pi fm, me lo está dando como dato, viene a ser 100 Hz, más la A sub c, ya también la desarrollamos, sabemos que eso vale 75, y todo esto va a quedar multiplicado por el coseno de 2pi, la f sub c vale 1,6k por t. Sencillamente es hacer la transformada de esta señal que nosotros tenemos acá. Sabemos que la señal mensaje oscila 100 hacia la derecha y 100 a la izquierda del punto central, que es 1.6 kHz. Y tenemos en 1.6 kHz esta componente A sub c. Es decir, vamos a tener nuestro eje en el dominio de la frecuencia. Sabemos que exactamente en f sub c, en 1.6 kHz, vamos a tener un delta que vale 75 dividido entre 2, puesto que estamos dibujando un espectro bilateral. 75 dividido entre 2. Y además de eso vamos a tener 100 a la derecha, es decir, por acá en f sub c más f sub m, f sub c más f sub m, vamos a tener otro delta Dirac que tendrá 25 sobre 2 por este primer coseno y sobre otro 2 por este otro segundo coseno, es decir, 25 entre 4. Será por acá más pequeño. Y hacia la izquierda, exactamente, vamos a tener también otro que va a tener la misma amplitud, 25 sobre 4, en f sub c menos f sub m. Para el lado izquierdo del espectro, pues tendremos exactamente el mismo reflejo, es decir, el delta aquí en menos f sub c de 75 dividido entre 2, 1 a la derecha, que va a estar en menos f sub c, más fm, que va a ser de 25 cuartos su amplitud referida, y otro hacia más hacia la izquierda de menos f sub c menos f sub m de otros 25 cuartos. ¿Cuáles vendrían a ser las amplitudes? Si tenemos acá esta de f sub c vale 1600, escribámosla acá reducido, 1600. Si vamos hacia la derecha 100 unidades, esta estará en 1700 y esta de acá estará en 1500. Igual forma esta estará en 1600 negativo, hacia la derecha pues vendría a ser menos 1500 y hacia el otro lado será menos 1700. Ese es el espectro de la señal que me están pidiendo allí. Luego me dicen que demuestre que su rendimiento de transmisión es el que aparece allí. Ya sabemos que el rendimiento de transmisión es la potencia útil sobre la potencia total. ¿Cómo la podemos desarrollar? Una forma más sencilla de hacer esto, cuando tenemos una modulación sinusoidal, es ya recurrir a esta ecuación que refiere el rendimiento con el índice de modulación. Me dice que el índice de modulación al cuadrado sobre 2 más a al cuadrado viene a ser exactamente lo mismo que el rendimiento. Aquí nos tocaría entonces tomar no el porcentaje, sino en lineal directamente 0,33 elevado al cuadrado y dividir entre 2 más 0,33 al cuadrado. Y esto me debería dar el índice de modulación que estamos buscando nosotros. Perdón, el rendimiento que estamos buscando.
Esto a mí me da 5,16%, pero claro, yo no estoy utilizando todos los decimales y eso es aproximadamente lo que estamos buscando. Si utilizamos más decimales, pues sí me dará lo que me está pidiendo, lo que me está diciendo el profesor en el libro, 5,26%. La parte C del problema me dice que necesita modificar la amplitud de portadora. Es decir, la amplitud de portadora es la A sub C. Para modificar el índice de modulación. Entonces, el índice de modulación debería ser ahora de 10%. Siendo así, tendremos que el índice de modulación en unidades lineales es de 0,1 y es exactamente lo mismo a decir la excursión máxima de mi amplitud de mensaje, es decir, de la M, dividida entre la amplitud de la portadora A sub C. De esa forma, yo puedo entonces decir que esta se va a modificar. La amplitud mensaje va a permanecer igual y este es el que va a cambiar. Entonces tendré que mi A sub C nueva, A sub C prima, digamos en este caso, debe ser exactamente igual a la amplitud de mensaje que ya la tenemos aquí arriba, es de 25, dividido entre 0,1. Es decir, que debe ser 250 mi nueva amplitud de portadora. Si nosotros cambiamos la amplitud de portadora primero, la A sub C nueva, perdón, la A sub C vieja era de 75 y debemos llevarla a una A sub C prima nueva de 250, tendremos que hay una diferencia de exactamente 175 volts. Si no me están diciendo más nada, estaremos hablando entonces de volts. Y exactamente 175 volts es lo que tendríamos que corregir esta amplitud de portador en nuestro modulador para que haga efecto, o para que se vea el efecto del nuevo índice de modulación. Me disculpan que tuve que poner una hoja aquí encima, se me manchó el procedimiento que llevaba anteriormente. Muchas gracias.